Muy buenas noches a la comunidad de Facebook. Hoy tenemos otro ciclo de conferencias de MIPYME sobreviviendo al COVID-19. Agradecido de todos aquellos que han estado atentos a todo lo que ha acontecido durante esta semana con los conferencistas que han aportado muchísimo valor en relación a temas que son de interés para la comunidad emprendedora. En la noche de hoy estaremos hablando sobre el fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cómo podemos adquirir o cómo podemos obtener un fideicomiso? Sobre este tema nos estará hablando el doctor Gustavo Ortiz Malespín, abogado, experto en negocios y asesor de empresas, y posee un fideicomiso del Tecnológico Monterrey. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo se siente? Muy buenas noches, Darnetti, muy buenas noches, amigos, colaboradores y participantes. Nos sentimos muy bien y muy agradecidos de que se nos permita participar en este tipo de eventos a través de la plataforma de Ducis Academy y poder compartir no solamente con ustedes, sino también con todas las personas que de una manera u otra siguen estas actividades, pues algunos conocimientos. Realmente nos sentimos halagados y complacidos y honrados de ser parte de este proyecto. Y cuando usted lo entienda conveniente, pues vamos a dar inicio a esta excelente experiencia. Le cedo la palabra para que se explaye y pueda edificar a su audiencia de ese contenido tan valioso. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todos nueva vez. Pues en el día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto que suena novedoso, no lo es tanto. Vamos a hablar del fideicomiso o de la fiducia. Y para abordar el tema lo vamos a hacer de manera sucinta y de manera llana, a los fines de que todos entiendan, comprendan y asimilemos los conceptos que este tema tan interesante, pues lógicamente contiene. Vamos a desarrollar el tema primero con una definición de lo que es el fideicomiso, luego con los antecedentes del fideicomiso y luego pues con el marco legal para ya cerrar de manera académica lo que es el fideicomiso como tal. El fideicomiso podemos definirlo, lo primero es lo siguiente, viene de las palabras latinas que alimentan de manera significativa todo lo que es el parnaso del derecho de los países de América Latina y de muchos otros países del mundo. Entonces, fideicomiso viene del concepto fideicomisum y se divide esta raíz en dos, que es fidei, confianza, fe, crédito, vinculación afectiva, y comisus, comisión, como si fuera una encomienda, como si fuera una misión asignada o encomendada. Y es un contrato en virtud de la cual una o más personas que se denominan o se llaman fideicomitentes o fiduciantes, pues lógicamente ceden parte de su patrimonio o una parte especializada de su patrimonio a una tercera persona que se llama fiduciaria para que administre o invierta esos bienes en su beneficio, en el propio o en el de un tercero, que se va a llamar fideicomiso en esta operación. En palabras llanas, palabras sencillas, de manera definitoria, es un acto jurídico de confianza, de fe, de crédito, en el que una persona entrega a otra persona jurídica patrimonio, bienes o activos para que éste los administre en favor de un tercero. Luego de la ejecución, evidentemente, de unas pautas contenidas en este contrato o en este acto jurídico. ¿Cuál es la base y el concepto doctrinal de esto? Ya dijimos que al ser un acto jurídico, los abogados saben que todos los actos necesariamente implican la voluntad. Entonces, es un acto, en principio, tiene que haber una relación de voluntad, debe haber confianza para administración fiel y diligente de ese patrimonio que se cede, que se fideicomite por el fideicomitente en favor del fiduciario o la fiduciaria, con apego a unas instrucciones que persiguen un fin específico. La doctrina manifiesta que se entregan propiedades o derechos para que los administre conforme a fines lícitos, específicos y determinados en favor de una o más personas o terceros
y pudiendo ser el propio fideicomitente, o sea, quien aporta ese patrimonio, el beneficiario, más nunca, nunca lo podrá ser la fiduciaria o el fiduciario. Entonces, hasta aquí las cosas. Por un lado, el fideicomitente tiene un patrimonio, lo cede para una actividad lícita, con una proposición, con una propuesta, con una especificidad. Lo recibe la fiduciaria o el fiduciario para administrarlos en esa tesitura, para que los administre. Se va conformando ahí lo que es el fideicomiso. ¿Cuántos tipos de fideicomiso existen? Tantos como voluntades y necesidades haya, por lo menos en su matriz, en su concepción fundamental. La ley ya pues regulará cuáles son posibles y cuáles no en algunos litorales. En el país, en nuestro país, los fideicomisos de mayor, vamos a decir, uso, son el fideicomiso para la construcción, el fideicomiso inmobiliario, el fideicomiso de planificación sucesoral, los fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos, que son los que los grandes grupos económicos, esos grandes grupos y bloques económicos que existen en nuestro país, utilizan para derivar y canalizar hasta allí, a través de esa figura, sus fondos, para que estos, pues lógicamente, obtengan algún tipo de propósito con el que ellos se sienten comprometidos. El fideicomiso de inversión también es una figura muy utilizada en el país, toda vez que las inversiones que se hacen en el sistema financiero formal no son muy rentables en nuestro país. Entonces, el fideicomiso sí logra este propósito. Ordinariamente nos preguntamos, ¿por qué tengo yo que hacer un fideicomiso? ¿Cuál es el elemento por el cual yo tengo que hacer un fideicomiso? Y yo se lo pongo de manera fácil, sencilla. Si yo soy una persona que voy a construir un proyecto habitacional y tengo el lote, tengo el inmueble en donde lo pienso edificar, y juntamente con alguna persona con la que tenga algún tipo de relación, pues lógicamente voy a aunar los esfuerzos financieros con la posesión que tengo de ese lote, pero nadie me conoce. En esa tesitura voy a tener algunas dificultades porque necesito crédito, necesito que la gente crea en mí, necesito que me darme a conocer, cosa que todavía no acontece. Entonces, cuando yo utilizo la figura del fideicomiso, es la fiduciaria, en este caso ya una entidad conocida, supervisada, vigilada, que vende el proyecto a través de su expertise y a través de su know-how y de su experiencia y de su nombre hecho, para que así, lógicamente, proceda y fluya de manera más satisfactoria desde el punto de vista mercadológico. ¿Cuáles son los antecedentes del fideicomiso? ¿Qué existía en otros litorales antes que la palabra fideicomiso? Pues lo primero es que, como muchas de las figuras que alimentan el derecho positivo que nos regula, viene del derecho romano. Los primeros hallazgos del fideicomiso se encuentran allá en la República, en los principios del imperio, allá cuando Justiniano y otros comenzaron a estructurar lo que son las bases conceptuales y teóricas de nuestro derecho. Estuvo circunscrito en un principio a carácter personal. Algunas personas, específicamente mujeres, y algunas personas que habían sido privadas de libertad, no podían poseer bienes, porque en Roma, para poseer bienes, había que tener cierto nivel de civilidad. Había muchos tipos de ciudadanos. Entonces, cuando una mujer no podía manejar el patrimonio, no podía heredar y no podía representar el patrimonio que le dejaba a su marido, entonces lo que hacía el marido era que buscaba una persona de su confianza a la que le transfería los bienes, para que si él por una razón u otra faltare, ella pudiera gozar de los beneficios de esos bienes. Entonces, como ustedes verán, y como ya dije anteriormente, es un acto de confianza, es un acto de fe, es un acto en donde yo me desprendo de mi patrimonio para dárselo a un tercero, para que los administre en favor de otra persona que pudiera ser yo, pero no necesariamente. Desde el momento en que aparece este aspecto, los fideicomisos generan esa confianza, como consecuencia de que el que adquiere el patrimonio lo maneja como si fuera propio, lo maneja como si fuera el dueño, no obstante a no serlo. Luego surgen dos formas fundamentales o principales para la transmisión de este patrimonio entre vivos.
porque el anterior, como dije, era una manera de garantizar a la prole o a la esposa que se disfrutara del patrimonio si yo faltaba. Pero en este caso particular vamos a hablar de la transmisión del patrimonio entre vivos. Hay dos tipos de transmisiones y tienen nombres especiales. Se llama la fiduciae cum creditore y la fiduciae cum amico, por sus expresiones en latín. La fiduciae cum creditore representa la forma de garantía. Yo transfiero este patrimonio en favor tuyo para que de esa manera tú tengas la certeza, la garantía de que lo que yo voy a ejecutar está apalancado por eso que yo te transfiero. Es una especie como de garantía prendaria. Una vez yo cancelo el crédito, pues tú me devuelves el patrimonio que yo te cedí en esa forma de fideicomiso cum creditore. Otra forma es la fiduciae cum amico, en donde yo le entrego ese patrimonio a una persona de mi entera confianza para que los administre de conformidad con las instrucciones que yo le doy. Esto se usa mucho en países anglosajones, en países europeos, en donde existe la figura de la albacea, en donde las personas adineradas o acaudaladas transfieren su patrimonio a esa tercera persona llamada albacea para que la administren en favor de sus hijos. Los envíen a unas determinadas universidades, los envíen a unos determinados colegios, siempre y cuando estos cumplan con unas determinadas instrucciones. No casarse antes de una determinada edad, no adquirir algún patrimonio antes de alguna determinada edad. O sea, todo de conformidad con algunas instrucciones que se dan a los fines de que éstas sirvan de base y de condición para que se cumpla la transmisión del patrimonio. ¿Cuáles son las figuras respecto al fideicomiso en Roma? Bueno, el fideicomisum es el acuerdo entre dos personas, una de ellas basada en la confianza, le entregaba a la otra un bien para que lo destinara a una actividad X, a un propósito X. ¿Y cuál es el creditor? Como dije anteriormente, el que busca satisfacer una deuda en caso de que yo incumpla. Es una manera de buscar un colateral cuando yo estoy en una actividad relativamente riesgosa, a los fines de que mi acreedor se sienta confiado y tranquilo de que si yo tuviera algún tipo de inconveniente, él sabe cómo va a recuperar su inversión o su crédito. Sin embargo, hay otro elemento que también sirve de antecedente al fideicomiso, y lo es una figura anglosajona que se llama el trust, utilizada mucho en Estados Unidos. La adaptación del trust anglosajón al derecho civil y el concepto de la propiedad escindida, dividida, separada, desmembrada, son el fundamento del trust. Porque se entiende que cuando uno posee algo, esa posesión tiene unas implicaciones. Cuando yo poseo un inmueble, un solar, una casa, un apartamento, una vivienda, yo soy el nudo propietario. O sea, yo soy quien aparece como titular del derecho de propiedad. Pero nada impide que yo lo ceda, que yo lo alquile, que yo lo rente. Entonces, en ese caso, surge el concepto de la propiedad escindida. Porque aunque yo sigo siendo el dueño, una parte de esa propiedad, que es la del uso y el disfrute, yo la estoy cediendo por una contraprestación, por un alquiler, por un arrendamiento, como consecuencia de que lo estoy dando como una garantía, cualquier figura. Pero yo puedo escindir la propiedad para darla en uso o en disfrute de un tercero, que no es el dueño, pero que va a usarla como si lo fuera. Entonces de ahí nace el trust, que permitía que uno usara no solamente inmuebles, sino también maquinarias, en fin, servicios, sin que necesariamente fueran propios, pero sí para el logro de un propósito específico o de una finalidad determinada. El financiamiento estadounidense, por ejemplo, para la construcción de los ferrocarriles en México, es un ejemplo de ello. El contrato de troce entre la compañía del ferrocarril y personas jurídicas o compañías que se llamaban trustee, esta no contrata por sí misma, sino que lo hace en cuenta y en favor de futuros tomadores de las obligaciones. Es una manera de emitir títulos valor que habrán de ser pagados de manera posterior a los fines de yo recabar dinero ahora que lo necesito para la ejecución de una determinada obra. Se pagará después mediante esta figura. Estas son figuras de mercado que no son tan simples como el dominicano, sino de mercados de valores un poquito más complejos, más estructurados. Por eso el fideicomiso aquí tiene unas connotaciones mucho más básicas y sencillas. En los países de América Latina, en donde más desarrollo tiene el fideicomiso, esto no es limitativo.
En la presentación tenemos México, Colombia, Costa Rica, pero en Chile también hay muchos fideicomisos. De hecho, nosotros recibimos muchas influencias chilenas de fideicomiso. ¿Cuál es el marco legal del fideicomiso en República Dominicana y por qué hubimos de esperar tanto tiempo antes de tener esta figura tan versátil, tan novedosa, tan plástica, para nosotros poderlo implementar? Bueno, es en el año 2011, cuando se promulga la ley 189 de ese mismo año para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. Los abogados recordarán que anteriormente a ello existía la ley 1542, que era la ley que regulaba todo lo que tenía que ver con la tenencia de la tierra. Sin embargo, se hace una modificación con un préstamo semilla que hizo el BID para que se reformulara todo el tema con relación a esta ley, que cayó en obsolescencia de manera muy rápida y que creaba grandes dificultades para el manejo de lo que era la tierra en República Dominicana, y sobre todo por una figura contenida en ella, que aunque todavía existe, ya tiene mucho menos aplicación, que era la famosa carta constancia, que se encontraba en aquella ley contenida en los artículos 170 y siguientes. Con esta nueva ley se crean las condiciones para que pueda haber una mayor modernidad. Se introduce el sistema de georreferenciación para las mediciones, se utiliza el sistema del deslinde, inmediatamente se produce la venta para que no haya cartas constancias o constancias anotadas sobre venta, que es como se llaman realmente, dispersas por ahí más allá de la cantidad de tierra contenida en esas cartas constancias. Y lógicamente también se implementa toda la normativa de la Dirección General de Impuestos Internos para acompañar esta ley que viene a complementar lo que es la ley 189-11 sobre mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana. Así las cosas, ya la ley tiene muchos años. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio del fideicomiso? Como ya dije anteriormente, el fideicomitente cede el patrimonio fideicomitado. Ese patrimonio, en modo alguno, cae bajo la sombrilla de una SRL o de una SA o de una IRL, porque no es una sociedad. Es un patrimonio autónomo e independiente, pero no tiene personalidad jurídica, ni es una nueva entidad. De hecho, cuando una fiduciaria maneja 10, 15, 50, 100 fideicomisos, tiene que manejar cada fideicomiso de manera independiente, con sus propias cuentas generales, especiales, su propio mayor, y así sucesivamente como patrimonios independientes. Estos patrimonios, vuelvo y repito, no tienen personalidad jurídica, no son sociedades, no tienen RNC más que para el cobro de los impuestos y el pago de los impuestos pertinentes. Son bienes inembargables los contenidos en un fideicomiso. No hay forma de que sean atacados, porque como están especializados a los fines de un propósito, no pueden ser perseguidos. Son inembargables. Y son bienes que, como ya dije anteriormente, están afectados a un fin. Esos bienes no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea la contenida en el contrato que se firma de manera tripartita entre el fiduciario, el fideicomitente y los eventuales fideibeneficiarios. El vehículo fiscal, dice aquí la presentación, que es neutro, pero en República Dominicana esa neutralidad tiene algunas especificidades, porque como la ley procura y propende el desarrollo del mercado inmobiliario, solamente en ese sector, cuando se dirige la inversión a la reducción del déficit habitacional, con lo que se denominan viviendas de bajo costo, los promotores o constructores encuentran en este vehículo una ligereza en el pago de los ITEVIS y los impuestos, y el adquiriente de los apartamentos goza de un bono por parte del Estado a los fines de poder adquirir mediante esta figura la vivienda de bajo costo a través de la figura del fideicomiso, y el promotor o desarrollador del proyecto se beneficia de este tratamiento o tratativa como una manera de compensación que el Estado le da a los fines de que siga desarrollando este tipo de actividades que reducen en parte la actividad y la responsabilidad del Estado respecto de su obligación de dotar a los dominicanos de una vivienda digna. Entonces, en ese sentido, la parte de que el vehículo es fiscalmente neutro. Se pueden ejercer las acciones necesarias para este fin de conformidad
con la carta de intención. ¿Cuáles son las partes del fideicomiso? 3. Fideicomitente, la fiduciaria o el fiduciario y el beneficiario. Estas son las tres patitas de esta mesa que se llama fideicomiso o fiducia. Estos son los 3 elementos fundamentales que siempre existirán cada vez que estemos en presencia de una fiducia o de un fideicomiso. El contrato de fideicomiso podrá variar, podrá tener sus especificaciones y podrá tener sus especializaciones, si cabe el término, pero tendrá algunos elementos lineales que serán obligatorios. Es un contrato mediante el cual la persona, que en este caso es el fideicomitente, designa o entrega, traspasa un determinado patrimonio para un fin determinado. En el caso particular, por ejemplo, del fideicomiso sucesoral, la persona que funge como fideicomitente pasa parte de su patrimonio en vida para que se le dé un tratamiento sucesoral cuando él falle, de conformidad con ese contrato que él firma. En el caso de un desarrollo inmobiliario, el propietario de una serie de lotes o solares especifica 1 o 2 a los fines de que en esos lugares se edifique algún tipo de estructura, algún tipo de condominio o de facilidades habitacionales para que sean hechas bajo la figura del fideicomiso. Y en ese caso, pues se especializa a ese fin determinado. El patrimonio se constituye sobre bienes y derechos a cualquier naturaleza. Ordinariamente las personas tienen temor y dicen, pero ¿y cómo es posible que yo agarre un patrimonio cierto que yo tengo y lo traspase en favor de una figura que se llama fiduciaria? ¿Y con qué me quedo yo? Si ya ese patrimonio pasa en titularidad a nombre de la fiduciaria. Bueno, yo me quedo con lo que se llama derechos fiduciarios contenidos en ese contrato de fideicomiso. Ya yo no soy el titular del inmueble, ya yo no soy el titular del patrimonio que transferí, que fideicomití, pero sí soy el titular de los derechos fiduciarios que derivan de ese contrato y que son equipotentes con ese patrimonio que yo cedí. Ese patrimonio está constituido sobre bienes o derechos de cualquier naturaleza. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, puede ser efectivo, puede ser inmuebles, lo que sea. ¿Cuál es la estructura del contrato de fideicomiso? Bueno, ordinariamente hacen unas declaraciones en donde yo especifico qué es lo que quiero que se haga, cómo quiero que se haga, en qué tiempo se va a hacer, cuáles son las características de eso que se va a hacer. Ordinariamente, cuando se hace el fideicomiso en áreas muy especializadas, hay que buscar o designar, nombrar, contratar e incluir en ese contrato lo que se denomina un comité técnico. El comité técnico estará constituido por personas que tienen una determinada capacidad para valorar de manera técnica lo que se está llevando a cabo en la ejecución de ese contrato de fideicomiso. Supongamos que yo de manera particular quiera invertir dinero porque lo poseyera en el área de la salud, no siendo médico, para saber si lo que se está llevando a cabo y ejecutando es algo adecuado a lo que yo quiero hacer, necesitaré médicos de las áreas de especialización en el proyecto que estoy acometiendo, a los fines de que ellos sean las personas que me digan si el asunto va bien o no va bien, si los requerimientos son correctos o no son correctos. Y esas personas van a ser parte o van a conformar ese comité técnico. El contrato evidentemente tendrá, como todos los contratos inalatmáticos, deberes y responsabilidades, y la constitución del fideicomiso y la aceptación del cargo del fiduciario. O sea, quien habrá de administrar, quien habrá de constituirte en fiduciario o fiduciaria, debe con su firma aceptar esta responsabilidad, porque de hecho es quien más responsabilidad carga, incluso hasta penales, por el mal manejo y la mala aplicación de los fondos que le han sido confiados o conferidos en el contrato de fideicomiso. Todo fideicomiso, como todo contrato, tiene un término. Ya sea que es cuando se haya cumplido lo expresado en el contrato de fideicomiso, la voluntad contenida en él, ya sea cuando se produce la muerte del fideicomitente, en cuyo caso habrá que ver cuál es la carta de intención contenida en el propio fideicomiso respecto de cuando ese hecho sucediera, y así por el estilo. Hay algunos
fondos y finalidades del fideicomiso. Como todos los contratos existen las partes, hay prohibiciones legales, hay obligaciones legales, y lógicamente también la parte que no se queda nunca cuando se presenta algún tipo de inconveniente o algún tipo de contingencia. Existen lo que se llaman las jurisdicciones y los territorios y las competencias. Un fideicomiso firmado en República Dominicana que no tenga un arbitraje, pues será conocido en los tribunales de la República Dominicana. Un fideicomiso firmado en República Dominicana con una entidad extranjera y que tenga alguna cláusula de arbitraje, pues evidentemente dará privilegio a ese lugar contenido en el arbitraje a los fines de definir o dirimir el conflicto que se pueda presentar en ese sentido. El fideicomitente tiene derechos y tiene obligaciones. ¿Qué puede el fideicomitente tener como derechos? Bueno, tiene el derecho de transmitir los bienes, tiene el derecho de designar los beneficiarios, tiene derecho al contrato de fideicomiso y firmarlo, tiene derecho a revocar ese contrato, tiene derecho a modificarlo o constituir el fideicomiso de otra forma, puede ejercer acciones contra el fiduciario si entendiera que los elementos fundamentales contenidos en el contrato no se están llevando a cabo de manera correcta. Tiene esos derechos, le asisten esos derechos. Porque no es que cuando él firmó el contrato de fideicomiso y se dio el patrimonio, se desmembró, se desligó. No, de modo alguno. Él sigue teniendo su influencia y tiene derechos que puede ejercerlos en cualquier momento, de conformidad con el contrato. Pero el fiduciario también tiene derechos y obligaciones. Como le dije en principio, ese patrimonio separado, el fiduciario tiene que manejarlo como un buen pater family. Tiene que llevar por separado la contabilidad de cada fideicomiso. Tiene que mantener asegurado siempre todo lo fideicomitido, todo lo que el fideicomitente le otorgó y le cedió, él tiene que mantenerlo asegurado, evidentemente, con cargo a los fondos de la fiducia, en este caso, de la operación. Cuidar el patrimonio, ser titular de los bienes, tiene que asumir que él va a ser el nudo propietario, el que tendrá la titularidad de los bienes y tiene que aceptar el cargo, evidentemente. El fiduciario tiene también derechos y obligaciones que van más allá de las descritas anteriormente. Tiene que cumplir con las obligaciones fiscales que le son pertinentes. Tiene que entregar al beneficiario señalado, designado, el objeto del fideicomiso de la fiducia. Tiene que rendir cuentas. Esto se establece de manera contractual, mensual, bimensual, trimestral, dependiendo de la dimensión del fideicomiso. En aquellos fideicomisos de volúmenes importantes y cuyas ejecuciones, pues lógicamente necesitan de mucho tiempo, la rendición de cuentas evidentemente no se hace semanal, ni se hace mensual, se hace bimensual, trimestral. Porque acopiar toda la información y transferirla a los formatos que exigen las buenas prácticas de contabilidad y auditoría, evidentemente toma tiempo. Debe guardar el secreto fiduciario, que es un secreto importante, pero que en modo alguno servirá de caldo de cultivo ni de escapatoria para que por ahí se deslicen cosas ilegales o ilícitas. Y lógicamente tiene que actuar con suma diligencia para que ese negocio, esa fiducia, terminen de manera positiva. Primero, como dice nuestro derecho, nosotros debemos comportarnos en lo particular como buenos padres de familia. Pero ya una vez entrados, vinculados en el mundo de los negocios, pues lógicamente pues hay que hacerlo como un hombre de negocios. Y como un hombre de negocios cuidadoso, pertinente, diligente, por cuanto está administrando un patrimonio que no es suyo. Que si bien es cierto que le ha sido transferido, no es menos cierto que debe velar por él y debe intentar y lograr que esos frutos sean satisfactorios. Hay un cuadro importante en la presentación que espero puedan ver, en donde se habla, por ejemplo, del fideicomisario, derechos y obligaciones. El fideicomisario debe aceptar los fideicomisos, o el fideicomiso y sus bienes. Él puede impugnar las actuaciones del fiduciario, en el caso de que entienda que está actuando de manera indebida, inadecuada, pero debe ser determinado en ese propósito y debe exigir al fiduciario la rendición de cuentas. Al final de la jornada, al final del día, ¿cuál es el elemento fundamental en República Dominicana para el fideicomiso? Bueno, es apoyarse en esta figura
para el desarrollo del mercado hipotecario, a fin de reducir de manera significativa el déficit habitacional, que no solamente es importante, sino que también va creciendo, porque lógicamente el Estado no está en la capacidad de construir la cantidad de unidades habitacionales que la población necesita, y principalmente aquellas que son de la clase media baja hacia abajo, valga la redundancia. Una cosa importante que yo no incluyo en mi presentación, pero que sí se la tengo que decir a los abogados de manera particular, es que en esta ley de fideicomiso, de mercado inmobiliario y fideicomiso, existe una figura que sirvió de pie de amigo, sirvió de catapulta para que esta ley pasara en el Congreso, y lo es lo del embargo hipotecario que se puede llevar a cabo por esta ley. El embargo hipotecario es un embargo que se torna tortuoso y se torna un tanto gravoso en ocasiones, largo, dilatado y un poquito azaroso. Sin embargo, con esta nueva ley, el embargo se puede llevar a cabo de manera expedita, sumamente rápida. Entonces también eso es un elemento que sirvió de catapulta o de pie de amigo para que la ley fuera aprobada de manera sin escollos en nuestro Congreso Nacional. En el entendido de que detrás de ese proyecto estuvieron involucrados de manera muy directa y muy comprometida los grupos económicos y específicamente el sistema financiero formal de República Dominicana. En ese sentido, yo quiero agradecerles infinitamente que me hayan escuchado. No quise ser más extenso porque es un tema un poquito técnico, un poquito denso, pero estamos a su orden y nos reiteramos a la disposición para poder compartir más adelante cualquier otro tema que sea de nuestro dominio y del interés de ustedes. Barnetti, agradecido nueva vez por la oportunidad que nos brindaste de poder estar aquí con ustedes como colaborador y como compañero. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante, muy amplio. Es muy amplio. Pero lo has hecho de manera muy reducida. Ahora bien, Gustavo, en relación a todo lo que está aconteciendo con el ámbito inmobiliario, una persona que requiera adquirir un bien, lo puede hacer, un bien inmobiliario, lo puede hacer a través del fideicomiso. Tú mencionabas que había clasificación. ¿Cuál sería la ventaja de esa persona que quiere invertir? Realmente a quien le representa ventaja es al constructor. A quien le representa una ventaja inscribirse en este proceso de fideicomiso para la elaboración o la construcción o el desarrollo de un proyecto es al constructor, por dos razones fundamentales. La primera es que va a gozar de la exención de una serie de impuestos, porque a través de él el Estado está resolviendo el compromiso que tiene de dotar de vivienda a una determinada clase, a una determinada capa de la sociedad. Entonces el Estado le dice, mira, yo te voy a favorecer reduciéndote esta cantidad de impuestos y estas partidas para que tú hagas casas de este determinado tipo para este determinado grupo de habitantes o de personas. Entonces, en esa tesitura, el constructor tiene la capacidad en algunas edificaciones de fabricar algunas unidades habitacionales ahí hasta un determinado porcentaje con un determinado precio para que la estructura completa se beneficie de la figura del fideicomiso. Así él va a obtener una reducción importante en el pago de los impuestos para entonces de esa manera transferírselo al adquiriente. El adquiriente va a pagar también menos por adquirir, valga la redundancia, una unidad habitacional que de no haberlo hecho a través de esta figura le hubiera sido inalcanzable. Ese es el concepto del fideicomiso. Y de hecho, todos los constructores hoy, todos, no quiero ser eufemista ni chauvinista, pero un 80% de los constructores que se dedican a la construcción de casas o de unidades habitacionales de clase media hacia abajo, lo están haciendo con la figura del fideicomiso. Todos. No así lo que desarrollan Torres. ¿Perdón? Por eso es que existen ahora mismo tantas inversiones inmobiliarias. Es decir, la ventaja sería que son a bajo costo y que hay una confianza, porque ya no es directamente con el constructor, sino con la fiducia que va a tener el control del proyecto. Así es.
Por ejemplo, nosotros tenemos algunos constructores a nivel nacional que son muy conocidos y famosos, todos los conocemos. Hay uno que es Bisonó. Bisonó no necesita ese voto de confianza porque ya tiene más de 40 años en el mercado construyendo. Él es una persona, eso es una marca. Es una marca que inspira confianza, credibilidad y que tiene un patrimonio tanto material como reputacional que no lo va a poner en riesgo. Sin embargo, él desarrolla los proyectos bajo la figura del fideicomiso. En cambio, aquellas personas que están innovando en el campo y que no tienen ningún tipo de experiencia y que no tienen el prestigio ganado, cuando lo hacen a través del fideicomiso no son ellos quienes venden. Vende Fiduciaria Universal, vende Fiduciaria BHD, vende una fiduciaria que sí tiene el aval, en cuyo caso su proyecto está garantizado y blindado y no goza del temor ni de aquella incertidumbre que puede generar el eslogan o el nombre de una constructora que no se conozca. Eso también es una gran ventaja, definitivamente. Excelente, excelente. ¿Y qué otra ventaja podría tener una persona que invierte en fideicomiso para los emprendedores? Una gran ventaja lo es la rentabilidad, como dije en principio. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que se está pagando en los títulos, en las cuentas corrientes, en los certificados financieros, en las cuentas de ahorro, perdón, cuentas corrientes no cuentas de ahorro, son unos niveles muy insignificantes. Sin embargo, cuando tú estás en lo que llaman una mesa de dinero y ese aporte que tú vas a hacer de 10, 15, 20 millones de pesos, lo vas a hacer en un proyecto que se está llevando a cabo a través de un fideicomiso y tú vas a tener un 10 o un 15 o un 20% de rentabilidad. Tú sabes que esa rentabilidad está garantizada, porque la fiduciaria no va a inventar con ese dinero como con ningún otro, porque compromete su responsabilidad civil y penal. Por eso cuando se habla de fideicomiso de cierta envergadura, se le hace invitación a los inversionistas. Y los inversionistas van a esas mesas de dinero, aportan su dinero, porque saben que a la vuelta de 1 año, 2 años, 3 años, los meses que se vaya a llevar a cabo ese proyecto, el dinero retorna con garantía. Y lógicamente da mucha tranquilidad el hecho de que sea a través de un fideicomiso, porque las fiduciarias son supervisadas no solamente por la superintendencia, sino también por la Dirección General de Impuestos Internos, así como por la Cámara de Comercio, en donde se depositan todos los fideicomisos. Así es la cosa. Es que hay varios organismos que supervisan y vigilan el buen funcionamiento de esa operación. Así es. Ese instrumento, sí. Y que puede ser de manera significativa de inversión para una persona, en vez de tener un monto X en un banco, pudiese invertir en un proyecto. Así mismo. Y eso le generaría cierta rentabilidad. Mucho mayor que la que genera instrumentos tradicionales y con mucha garantía y mucha seguridad. Perfecto, vamos a leer algunos comentarios que te hacen por aquí por la plataforma respecto a tu exposición. Buenas noches al doctor, excelente exposición. La ventaja sucesoral, dicen que sobre la ventaja sucesoral positiva. La ventaja en relación a lo relativo al fideicomiso, en relación a familias, en relación a testamento. ¿Cómo funciona esa parte? Hacen una pregunta. Bueno, ordinariamente, cuando una persona muere, lo que llaman el decuyus, ustedes los abogados, se crea mucha incertidumbre con relación al patrimonio de la persona que fallece. Y ordinariamente los herederos, o los que lo sobreviven, tanto las cónyuges supérstites como los hijos, caen en una situación de angustia. Primero porque no saben cuál es el estatus jurídico de ese patrimonio. Segundo porque de ordinario, cuando se trata de efectivo o títulos valores, hay que agotar procedimientos muy cuesta arriba en los bancos para liberar esos fondos. Las determinaciones de herederos, las actas de defunción y de nacimiento, todo proceso legal tedioso en República Dominicana. Cuando hay un fideicomiso sucesoral, todo eso ya está resuelto, porque todo eso está en un contrato. E inmediatamente se produce el deceso de esa persona,
La fiduciaria tiene todo eso en sus manos, porque siempre estuvo en sus manos, y lo único que tiene que determinar es, de conformidad con el contrato, a quién le toca qué y cómo, y lo transfiere, sin mayores complicaciones. O sea, eso es algo que produce el menor trauma posible. De hecho, yo les recomiendo eso a todo el que lo pueda hacer, porque es una manera de que ese tránsito sea lo menos doloroso posible y lo menos complicado posible. Porque ahí está todo está clarito, todo está establecido, cómo, cuándo, a quién y por qué. Y de manera transparente. No hay secretos. Lo que no sucede cuando la persona muere un poquito desorganizada. Hay que ir a registro, mandar documentación a los bancos, a la superintendencia, para ver dónde tenía papi tal cosa o mami tal cosa, o si hay un muchacho que no estaba aquí. En fin, todo ese tipo de cosas complicadas. Todo ese tipo de cosas complicadas, con este tipo de instrumentos del fideicomiso sucesoral, se resuelven y dan mucha paz y mucha tranquilidad, definitivamente. Yo lo recomiendo. En ese mismo orden, Gustavo, y por ejemplo que pasa mucho, por ejemplo en negocios familiares, que hay uno de los hijos que es el que tiene más alineación con el papá, más intereses, trabaja con él, y a lo mejor a los otros hijos no le interesa el proyecto. ¿Cómo amarrar esa figura frente a todos los hijos, aunque tengan los mismos derechos, pero para proteger también al que está trabajando de manera directa con él y que los otros no malgasten o dilapiden el dinero? ¿Puede darse esa característica en el fideicomiso? Claro, por supuesto. Y es excelente eso que tú me dices, porque yo conozco y conocemos, tú y yo, clientes que tienen ese perfil. Eso es excelente porque mira lo que sucede. Cuando el pater family está vivo, tiene un cierto nivel de influencia todavía sobre sus hijos. Lo que no sucede cuando muere. Y el comportamiento de muchos de sus hijos, cuando él vive, cambia de manera diametral cuando desaparece físicamente. Y de corderos se convierten en lobos. Sin embargo, si se firma un contrato de fideicomiso sucesoral en el que todos ellos firman su consentimiento y reconocen que fulano de tal es el que lleva la mayor carga y por cuanto la lleva y la representa es acreedor de un 40, un 60, un 70% del patrimonio y lo firman todos, ya no hay lugar a discusión cuando se produce la muerte porque está firmado. Lo que hay que hacer es simple y llanamente ejecutar ese contrato que en vida se firmó con la voluntad de los contratantes y que los hijos firmaron como parte de ese contrato de fideicomiso. Entonces no hay lugar a discusión, porque está contenido en el contrato de fideicomiso sucesoral. Y ahí está reconocida la participación de cada uno de ellos en ese proceso económico. Inclusive hasta su interés o falta de interés. Todo eso se escribe. Se redacta en el contrato. Por eso yo te digo que el fideicomiso es una figura plástica por cuanto se adapta a toda y a cualquier realidad. Y por lo tanto, como se hace en vida, es excelente para resolver aquellas cosas que cuando ya yo no esté, me va a ser difícil influir porque no estoy. Pero es que queda contenido en el contrato. Y el fiduciario tiene un mandato por esa carta de intención, que es el fideicomiso, de ejecutarlo de conformidad a como yo lo dejé. Y como no es un testamento que es secreto y que se abre en el momento en el que yo muero, y lo firman ellos como mis herederos, como mis hijos, no hay lugar a ningún tipo de discusión. O sea que es un excelente instrumento para resolver ese tipo de problemas, el fideicomiso, porque ahí se aclara todo. Excelente respuesta, Gustavo. Yo creo que ha quedado aclarada la duda que hacían a través de Facebook en relación a qué pasa en caso de sucesión y eso. Lo importante es siempre dejar las cosas claras y por ejemplo esa figura es de mucha importancia porque te permite, como bien menciona, que es flexible, ajustar las necesidades de cada caso. Así es. Así que te agradecemos tus aportes. Si tienes algunas recomendaciones finales para decirle a la audiencia en relación a tu exposición o algo relevante como modo de reflexión, te cedo la palabra. Gracias, Danity. Primero, manifestarle a las personas que pueden estar viendo este pequeño aporte
que no le tengan miedo al fideicomiso, que si bien es cierto que es una palabra quizás de un sonido no muy corriente, no muy común, la figura es sumamente sencilla. Es un tema que se hace basado en la confianza. Es un tema que se hace a través de un tercero, que tiene tres partes. Yo, que puedo ser el fideicomitente, la fiduciaria, que va a administrar los bienes míos, y el beneficiario final, que son las personas a las que yo quiero destinar eso. Entonces, una vez contenido eso y manejado eso, no hay ningún tipo de problema. Acercarse a la figura, manejar la figura, ya sea como usuario, ya sea como profesional del derecho, o ya sea como cualquier otra persona que tenga algún tipo de actividad económica que lo acerque al fideicomiso. Y lo segundo, ya para concluir, agradecerles infinitamente a todos ustedes y específicamente a Duci Academy, en la figura tuya, de Juan Gabriel y de los demás colaboradores, esta excelente oportunidad que me dan y el privilegio de ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Excelente, Gustavo, siempre muy edificante tus intervenciones y de mucho valor. Agradecido a todos los que no han, lo que ha estado pendiente de esta conferencia y informarle que seguimos el domingo con la última conferencia de MIPYME sobreviviendo al COVID. Muchísimas gracias por estar presente y ver esta presentación y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Así que hasta la próxima.